5 minutos, son 12:05 y estamos ahorita con 35 participantes. Entonces vamos a empezar la clase. ¿Me pueden confirmar solamente si se está escuchando? Sí se escucha, doctora. Ya, perfecto. Gustavo, estás ahí también, ¿no? Sí, doctora. Ya, cualquier cosa, si se va el audio o algo, me pasas la voz por el WhatsApp, ¿ya? Ya, doctora, no hay problema. Ok, gracias. Entonces voy a compartir justamente la clase. Ok, se está viendo, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí, doctora. Ya, perfecto. El día de hoy vamos a hablar acerca de las queratitis. Cuando hablamos acerca de las queratitis, estamos hablando justamente, como su nombre lo dice, el término de querato significa córnea y las itis significa inflamaciones, infecciones de la córnea, ya sea por agentes infecciosos, agentes traumáticos o probablemente también puedan ser inmunológicos. Entonces, que van a afectar la estructura de la córnea. Entonces, es una serie de cuadros de muy variada etiología, morfología y de extensión y gravedad. Ustedes han visto justamente en en el cuadro que yo les expliqué, justamente en la clase práctica. Chicos, espérenme un minutito, por favor. Ok, muchas gracias. Disculpen, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctora. escucho, doctora. Ya, perfecto. Entonces, como habíamos estado conversando y lo han visto de repente en la clase de la práctica, entonces estos cuadros pueden ser desde un cuadro muy leve hasta un cuadro muy severo que va a poner en riesgo prácticamente la visión, que es la parte funcional, y también puede poner en riesgo la estructura ocular, porque puede llegar a producir al final una perforación y perder prácticamente el ojito. ¿Qué es lo que vamos a tener en estos pacientes? Un ojo rojo grave, que puede ir desde moderado hasta grave, dolor, justamente por la presencia de la inflamación de la córnea. La córnea es altamente sensitiva y sensible. Por eso ustedes, cuando se les mete una pestañita dentro del ojo, inmediatamente es una sensación de desesperación, ¿no? Y para poder sacársela, porque la sensibilidad es exquisita. De tal manera que cuando ustedes tienen una lesión justamente en la córnea, el paciente va a referir mucho dolor, va a referir también fotofobia, le va a molestar mucho definitivamente la luz y va a estar en blefaroespasmo, porque es el mecanismo normal del ojito para tratar de expulsar el cuerpo extraño cuando entra un cuerpo extraño, y en este caso, como prácticamente hay una lesión de la córnea, el paciente va a estar parpadeando. Entonces tenemos que las queratitis pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de lo que es la infecciosa, tenemos que tener en cuenta estos grupos: la bacteriana, la presencia de hongos, la presencia de virus y la presencia de parásitos. Las más frecuentes son las bacterianas. Y gracias a Dios, a través de la medicación podemos resolverla rápidamente. El problema es los hongos y los parásitos, porque los hongos y los parásitos justamente tienen esa capacidad de penetración en la córnea. Las bacterias, casi la mayor parte, son agudas y van a afectar la superficie corneal, que es la parte del epitelio,
Pero el problema es que los hongos y los parásitos penetran la córnea, entonces llegan hasta la parte del estroma y ahí se van a quedar, entonces es un tratamiento más prolongado y tenemos ahí, si no tratamos a tiempo, la alta probabilidad de que el paciente pueda hacer una cicatriz en la córnea que se llama leucoma corneal y podamos perder en esa área la transparencia corneal y por lo tanto la visión. Y tenemos entonces igualmente los virus. Dentro de los virus, en los niños, los más frecuentes son los adenovirus, que son los que producen los resfriados, y en ellos va a producir lo que se llama una queratitis puntata. Y son unas queratitis puntatas que muchas de ellas son infiltrativas, entonces hay que estar siempre al tanto. Y tenemos luego el gran grupo de las no infecciosas que vamos a verlas. Y dentro del virus, ya en los adultos, el del herpes, que también es frecuente el poder verlos. Entonces tenemos que hay una clasificación etiológica de las queratitis. Tenemos nosotros primero las queratitis secas, que son provocadas por trastornos del tejido conjuntivo y quemaduras químicas, que hay que tenerlas muy en cuenta. Y en esta me gustaría que ustedes tengan en cuenta de que también es muy frecuente en los pacientes con el síndrome del ojo seco. Este síndrome es muy frecuente y ahora se ha hecho mucho más frecuente con el uso de la tecnología, de las computadoras. Los pacientes, justamente por este exceso de uso y de focalización de la radiación directamente por largas horas en el ojo, se producen pequeñas quemaduras. Y estas quemaduras se van a traducir en queratitis. Y entonces estas queratitis producen que el paciente esté con ojo rojo, con sensación de cuerpo extraño. Por eso es que lo más recomendable que todo paciente que permanezca un tiempo de 5 horas frente al computador tiene que ponerse una lágrima, un sustituto de lágrima natural para poder producir prácticamente una protección, una capa de protección frente a la radiación. Entonces, el tiempo normal de vida de una lágrima de las que ustedes puedan comprar de sustituto es solamente de 4 horas. Entonces, significa que después de 4 horas, así como cuando usan el bloqueador solar, solamente el bloqueador solar les dura, ustedes saben, 3 horas. Y luego de 3 horas tienen que volver a ponerse. Es de la misma manera. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque esto es algo que ha aparecido ahora con la pandemia y mucho más. Entonces también igualmente tenemos la queratitis actínica ya relacionada a la exposición solar, que pacientes que generalmente o viven en la playa o hacen tabla hawaiana o hacen deportes que están en el mar y no usan una protección adecuada en los ojos. Entonces también ellos pueden producir lesiones o pueden tener lesiones en la córnea. Dentro de las infecciosas tenemos a las bacterianas que pueden ser ulcerativas y no ulcerativas. Lo que más nos preocupa son justamente las ulcerativas, porque prácticamente lo que van a producir es como bien dice su nombre, van a producir una sustracción del tejido, una reducción del tejido que puede llegar inclusive hasta producir una úlcera. La más temida es la pseudomonas. La pseudomonas, una vez que entra en 24 horas, te puede deshacer toda la córnea, se la come toda. Y entonces puede dar lugar después a una endoftalmitis y pierdes el ojo en 48 horas. Entonces, por eso es que es tan importante el que estemos atentos, sobre todo a estas lesiones ulcerativas. Igualmente, portadores de lentes de contacto que ustedes han visto en la práctica, ¿no? Que el parásito de la cantamoeba es muy frecuente, pero también el estafilococo, epidermidis, el estreptococo también puede estar en pacientes portadores de lentes de contacto. Entonces, tenemos toda una serie justamente de agentes causales, las bacterianas no ulcerativas,
En las virales, como habíamos hablado acerca del adenovirus, que es más frecuente en niños, el herpes, igualmente las micóticas, que son las que nos preocupan, porque también son infiltrativas. Y estas infiltrativas, justamente que pueden ser después de un trauma vegetal, los pacientes en la agricultura o pacientes jardineros que pueden tener un trauma con una hoja, un trauma con un pedazo de tallo o alguna sustancia, ¿no?, vegetal que raspa el ojo o puede producir un trauma alterando justamente su superficie y por lo tanto el hongo penetra y se queda ahí. Y en las parasitarias que habíamos hablado de la cantamoeba. También tenemos queratitis por copos extraños, pestañas, y eso cuando hablamos de pestañas, básicamente en pacientes que tienen alteraciones en la posición de las pestañas. Ustedes conocen que por la edad surgen dos importantes patologías, que es el ectropion y el entropion. El ectropion, que es cuando el párpado inferior protruye hacia afuera, y el entropion, que es cuando el párpado inferior protruye hacia adentro, y ese es el que nos va a producir una queratitis. Una queratitis porque las pestañas van a tener contacto con la córnea y van a producir un raspado y van a producir lesiones. Igualmente, aquellos pacientes que tienen distriquiasis o alteración en la posición de las pestañas. Igualmente, pacientes que pueden haber tenido un trauma ocular después de una cirugía y no ha quedado básicamente expuesta la conjuntiva y la córnea, o hay una cicatriz en esa zona. Igualmente, pacientes con enfermedades sistémicas, y eso es importante que ustedes lo recuerden, todos los pacientes con colagenopatías van a tener alteración de la película lagrimal y van a tener alteraciones del colágeno. Por lo tanto, estos pacientes pueden en algún momento, y casi la gran mayoría, pueden hacer queratitis, primero puntatas, y luego pueden hacer realmente lesiones bastante serias en el ojo, ¿no? Entonces hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Ya habíamos hablado justamente de que el epitelio corneal, por su etiología, es variable, ya lo hemos visto, toda la cantidad de agentes, pero igualmente una de las principales causas mundiales de discapacidad visual y ceguera, que hay que tener mucho cuidado, pero también igualmente las queratitis pueden ser difusas, puntatas o punteadas y ulceradas. Y todas ellas lo que van a producir va a ser la pérdida de la transparencia corneal. Si perdemos la transparencia corneal, por lo tanto, el paciente lo primero que les va a referir es que hay una baja de la agudeza visual. Significa que el paciente va a tener una dificultad para leer desde una cosa muy leve, la cartilla de Snellen, y de repente hasta una severa que ni siquiera puede ver movimiento de manos, sino solamente tener PL, que ustedes saben que es percepción de luz. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos cuantificando al paciente su agudeza visual para poder determinar la gravedad o la levedad del caso e ir evolucionando si el paciente va mejorando, porque a medida que la córnea va recuperando su transparencia, el paciente va mejorando su agudeza visual. Entonces, tenemos nosotros que tenemos que estar al tanto justamente con la localización de todas estas alteraciones. Factores de riesgo, ya los hemos conversado un poquito antes, el lente de contacto, el ojo seco, las alergias, antecedentes de trastornos inflamatorios autoinmunes, la diabetes, el VIH, traumatismos oculares como un antecedente importante para producir una queratitis, la falta de vitamina A, la cirugía en el ojo en el pasado, prolongado uso de corticoides oculares que también afectan la córnea,
y otros problemas oculares como pestañas invertidas, que habíamos hablado acerca de el caso de los pacientes con entropion o distriquiasis o blefaritis o conjuntivitis a repetición, que van a afectar justamente la superficie de la córnea. La clínica, tenemos visión borrosa, espasmo ciliar, sensación de cuerpo extraño, hay disminución de la sensibilidad corneal, hay hiperemia conjuntival o inyección ciliar, lagrimeo, igualmente prurito, ¿no? Que es la picazón, el parpadeo incontrolable y la sensación de cuerpo extraño. Entonces podemos llegar a tener cosas tan severas donde prácticamente ustedes pueden ver acá que hay una pérdida total de la transparencia corneal, ¿no? Y pueden ustedes ver acá todo este tejido que es una úlcera, todo está prácticamente con una infiltración totalmente central. Ahora, las bacterianas, que ya hemos comentado un poco, las que más tememos son las pseudomonas, porque como les comentaba, en 24 horas se puede llevar toda la córnea. Entonces tenemos que tener cuidado con todos esos factores de riesgo que ya los hemos justamente conversado. Entonces ahora vamos a conversar un poquito cómo es una queratitis bacteriana. Generalmente asociada con enfermedades de la superficie corneal o uso de lentes de contacto. Hay inyección periquerática. Cuando hablamos de inyección periquerática, como su nombre lo dice, peri es alrededor, querática de la córnea. Entonces todos estos vasos que ustedes ven acá están ingurgitados, dilatados, por eso se habla de inyección periquerática, ¿no? Que es justamente que les está hablando de la inflamación y de la infección intraocular. Hay infiltrado estromal, es decir, va a penetrar no solamente el epitelio, sino el estroma, y por eso ustedes ven esa sustancia blanca, que la pueden ver. Defectos epiteliales. E hipopión. Acá ven, por ejemplo, un paciente con un hipopión, ¿no? Que es ese tejido inflamatorio, necrótico, purulento, que está en la cámara anterior, que puede tener un nivel, en este caso, por ejemplo, puede ser 1 milímetro, pero puede ser un nivel mucho mayor y puede llegar a realmente ocupar toda la cámara anterior en casos muy severos. Entonces, igualmente la configuración del infiltrado corneal dependerá del agente causal. Ustedes en su práctica han visto, por ejemplo, una cantamoeba que produce una zona en anillo, eso lo vamos a ver en otra de las diapositivas. Ven ustedes la úlcera, ¿no? La pérdida de sustancia, adelgazamiento y se forma todo un anillo, que también ocurre en los pacientes con hongo. Pero en este caso de los pacientes con bacterias, vamos a ver nosotros que va a haber generalmente una supuración oval, blanco-amarillenta, redondeada, por la córnea. Entonces, esa infiltración, además de la gran cantidad de secreción, ya les está hablando justamente de estas descargas mucopurulentas que estamos frente a una bacteria. Y la bacteria es aguda, eso es algo sumamente también importante. Entonces acá tenemos queratitis bacterianas, justamente casos muy avanzados donde, por ejemplo, acá ven ustedes la perforación que les hablaba por una pseudomona, ¿no? Ven ustedes de que se come toda la córnea y llega un momento, esa es una, por ejemplo, una mucho más leve, porque lo único que están viendo ustedes es que con la tinción de fluoresceína hay una desepitelización que se tiñe con la fluoresceína y les está indicando que es solamente prácticamente superficial, pero puede llegar realmente hasta casos muy avanzados, donde se come toda la córnea y produce una perforación corneal. Que acá ya prácticamente nos quedaría hacer un recubrimiento o, en todo caso, ya es un paciente tributario para un trasplante de córnea. Estas son las úlceras que se van a formar, úlceras centrales, úlceras también periféricas y la presencia del hipopión que les estaba hablando.
Igualmente, tenemos nosotros las queratitis fúngicas, que son ya por el efecto justamente de los hongos. Tiene una apariencia clínica que, como les había dicho, es un poco, son más crónicas y siempre van a tener el antecedente, justamente en la historia clínica, de haber tenido contacto por un trauma o un material orgánico que es un vegetal. Son ulceraciones blanco-grisáceas con márgenes irregulares y generalmente están rodeadas de lesiones satélites. Acá las ven ustedes. Estas son típicas de los pacientes con hongo. Y estas se pueden presentar también en pacientes inmunocomprometidos o córneas con enfermedades preexistentes. Entonces, hay que visualizarlas. Estas son más crónicas y no tienen tanta actividad de secreción purulenta como las bacterianas, pero sí pueden producir hipopio. Entonces, tenemos que tener en consideración que el hongo, tenemos a las levaduras, al aspergillus, y hay algunos factores que tenemos que tener en consideración por la aparición justamente del hongo, ¿no? Que es el uso prolongado de corticoides, la inmunosupresión sistémica, la diabetes y el traumatismo. Entonces, tenemos todas estas posibilidades de hongos que realmente pueden penetrar dentro del ojo y, como les digo, no son superficiales, sino que penetran y entran justamente al estroma y van a dar estas lesiones blanquecinas irregulares, ¿no? Que vamos a poder visualizarlas en el paciente que está comprometido con un hongo. Entonces pueden ver, miren, hay unas pequeñas lesiones también satélites, se forma una úlcera y un anillo también igualmente, un tejido, porque va comiendo desde el centro y luego de eso la periferia siempre está un poquito más engrosada. Y igualmente esto ya es una cosa mucho más severa, desde algo un poquito más leve, y el hipopión que puede presentarse igualmente. Entonces, luego tenemos a los parásitos. En el parásito, el más frecuente es la acantamoeba. Como habíamos conversado, y ustedes lo van a ver en su práctica o si ya lo vieron hoy día, este parásito está muy, muy relacionado con el uso de los lentes de contacto. Estos pacientes van a tener visión borrosa, es un dolor muy intenso y estos pacientes les van a comentar que tienen muy o pésimos hábitos de higiene, en los cuales lavan sus lentes de contacto con el agua de grifo, ¿no? Y a veces ni los lavan. Entonces, vamos a ver nosotros de que el contacto con esta agua de grifo, el agua de caño, ustedes saben que el agua que tenemos nosotros es sumamente contaminada y especialmente en parásitos. Y ahí prolifera mucho la acantamoeba. Entonces tenemos nosotros que son quistes, que son trofozoitos, que vamos a poder encontrarlos o aislarlos cuando hacemos justamente un raspado. Entonces ahora tenemos otro tipo de queratitis, que es la queratitis por el herpes simple. Infección primaria causada por la transmisión directa del virus a través de secreciones contaminadas en un paciente inmunocomprometido. Tenemos igualmente la queratitis epitelial recurrente, condición común causada por invasión del epitelio por un virus latente reactivado. Signos, la úlcera dendrítica, hay una sensibilidad disminuida y también hay una úlcera geográfica. Esta es la úlcera dendrítica que ustedes van a ver, por eso se llama dendrítica, porque sigue justamente la forma justamente del nervio. Ustedes saben que en la córnea prácticamente son fantasmas, por eso es que podemos tener la córnea totalmente transparente, pero acá, con el herpes, se hace visible. Y por eso es que se llama dendrítica.
y se pueden formar confluyentes y se hacen úlceras geográficas. Estos pacientes tienen la capacidad de perder la sensibilidad y la sensibilidad es muy disminuida. Es decir, prácticamente es como si estuvieran anestesiados. El problema es que muchos de estos pacientes no son bien diagnosticados y a veces vamos dejando de que estas lesiones vayan progresando y vayan produciendo alteraciones cada vez mayores y que pueden producir incluso uveitis herpética. Entonces tenemos el virus del herpes simple y el virus del herpes zóster. Nunca usar un corticoide cuando estamos frente a un virus. Se empieza el corticoide después de haber instalado el antiviral. Usan inmediatamente el aciclovir, tanto oral, sistémico, como tópico. Y luego de instalado, más o menos unos 3 a 4 días, podrían ya empezar con el corticoide. Porque ustedes saben que la inflamación es la que destruye. Entonces, miren ustedes estas queratitis herpéticas que pueden ser fácilmente vistas, pero hay un agente que es la rosa de Bengala que les permite justamente hacer esta tinción que ustedes ven acá, por eso se llama rosa de Bengala, que les permite hacer el recorrido y el trayecto y la diferenciación justamente de estas queratitis herpéticas, que pueden llegar a confluir y ser, como les comentaba, geográficas. Hay otra queratitis, que es la queratitis disiforme, que es la infección activa por VHS de los queratocitos o el endotelio. Y hay una reacción de hipersensibilidad a los antígenos víricos en la córnea. Entonces acá básicamente lo que nos va a tocar es el endotelio, que es la capa más profunda justamente de la córnea. Entonces es importante que ustedes puedan tenerla en consideración porque pueden llegar a producir en muchos casos ceguera. Disculpen porque esta es una que se ha repetido de las anteriores de los hongos. Entonces, cuando agarra básicamente la parte del endotelio, está ya afectando ya la transparencia de la córnea. Y ustedes recuerden algo, el endotelio son células que no tienen la capacidad de regenerarse. Cuando ustedes tienen unas queratitis superficiales que afectan el epitelio, prácticamente el paciente después se recupera perfectamente y otra vez tiene su transparencia totalmente recuperada. Cuando afecta el estroma, puede llegar a producir cicatrices, pero cuando afecta el endotelio, ya lamentablemente ahí, y si ha afectado muchas células endoteliales, ya afecta la transparencia corneal y es irreversible. También tenemos otro tipo de úlceras, que son estas úlceras por exposición. Estas úlceras de exposición son muy frecuentes en los pacientes neurológicos. Los pacientes neurológicos que después de una parálisis facial tienen un mal cierre justamente de la hendidura palpebral, no se cierra completamente y el paciente va a tener expuesta justamente la zona inferior de la córnea. Entonces va a ocurrir un desecamiento de toda esta zona y ese desecamiento va a producir después, más adelante, una úlcera. Igualmente en los pacientes con ectropion, ¿se acuerdan que habíamos hablado del entropion? Que es básicamente la disposición de la hendidura, perdón, la disposición del párpado inferior hacia adentro, acá es hacia afuera. Entonces también esa exposición sostenida va a permitir de que se reseque la córnea y que pueda producir igualmente una úlcera. En pacientes con coma prolongado, donde no hay un buen cierre justamente de la hendidura palpebral. Entonces, frente a todo esto que hemos visto, tenemos que hacer los diagnósticos, tenemos que hacer una excelente historia clínica. Tenemos que hacer nuestra anamnesis, los antecedentes oftalmológicos, cómo fue, qué pasó, dónde fue, en qué circunstancias, todo eso tenemos que investigar. Tenemos que saber si el paciente tuvo algún antecedente de cirugía previa, si es un paciente alérgico, si es un paciente que usa fármacos constantemente en el ojo, evolución, tipo de dolor, si está asociado o no a lagrimeo, a fotofobia. Entonces, todas estas preguntas son importantes, pero recuerden,
Ustedes tienen un documento médico legal que a ustedes los va a cuidar y los va a proteger, que es la agudeza visual. Nunca olviden, cualquier paciente que les llegue en el internado o en el serum, lo primero que tienen que consignar es cuánto está viendo el paciente cuando llegó. Porque todo paciente les va a decir, cuando yo llegué, yo veía, y ahora que el doctor me vio y me trató, ya no veo nada, él tiene la culpa. Entonces, ahora que tenemos celulares, tomen fotos, consignen, paciente, percepción de luz. Y cuando ustedes ya le hablan al paciente, mire, señor, usted no veía, ah, sí, verdad, doctora, tiene razón. ¿No? Porque es un mecanismo de defensa, todo el mundo quiere ver, y no es que sean malos, sino que todos tienen algún recuerdo y siempre recuerdan lo bonito, pero se niegan a sí mismos el que no estaban viendo. Entonces, no olviden. Si yo creo que de oftalmología o de esta rotación, una de las cosas que ustedes tienen que recordar es la agudeza visual, no olvidar de consignar su agudeza visual. Si no tienen una cartilla de Snellen, cuéntenle los dedos, pónganle la luz, los colores, pero eso no lo olviden, por favor. La exploración, ustedes tienen un elemento importantísimo que es justamente la fluoresceína. La fluoresceína, básicamente para el oftalmólogo, que nos ayuda para poder determinar si hay alguna alteración de la superficie corneal y la profundidad, porque nos va a permitir hacer las medidas de la úlcera, de la sustracción de tejido. Y si no hay, qué bueno. También la vemos y decimos, no tiñe con fluoresceína, qué tranquilidad. Es algo superficial, ¿no? No es algo que haya afectado. Entonces, la exploración completa oftalmológica, la tinción con fluoresceína, también igualmente no olvidar de evertir el párpado. Eso lo hacemos siempre. Ustedes pueden aprender también a hacer su eversión. Ustedes lo hacen, se doblan su ojito muchos, ¿no? Hasta jugando. Porque a veces pueden haber cuerpos extraños en esa zona que están raspando la córnea. Y a veces uno, y me ha tocado muchas veces en emergencia, pacientes que vienen y me dicen, y están con una queratitis terrible, les he abierto el párpado y tienen un montón de partículas porque han estado frente, ahora hay tanta construcción, y esas partículas les entraron y se quedaron insertas en la parte de la conjuntiva tarsal. Y eso produce roce y puede producir una queratitis. Siempre hacer la medición de la presión intraocular, sobre todo en la parte oftalmológica, para determinar la severidad de la alteración frente a la cual estamos. Y bueno, esto a mí me encanta, porque este es probablemente lo que ustedes se deben de llevar, yo siempre digo de la rotación. Guárdenlo, tómenle foto. Yo siempre me acuerdo de mis prácticas presenciales. Yo a mis alumnos les hacía unos cartelitos y se los entregaba a cada uno. Ese era mi regalo para ellos, para que lo tuvieran en su bolsillo cuando hicieran el internado o el serum. Igualmente, otra cosa que les regalaba era igualmente sus cartillitas para visión de cerca y su test de Amsler para que puedan hacer y detectar maculopatías. Y no se olviden siempre de cargar una linternita. Y otra cosa que les va a ayudar un montón, sus gotitas anestésicas. Claro, siempre guiaditas por el oftalmólogo si tienen alguna duda. Yo hasta ahora tengo algunos chicos que están en el Serum y me dan mis llamaditas por teléfono o me mandan un WhatsApp y hasta me mandan fotos para alguna duda que tienen y yo encantadísima. No me llamen mucho porque no puedo contestar a veces, pero si me mandan mensajes yo sí me encanta contestarles. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes recuerden? Quiero que recuerden ¿qué es hipofagma? Lo ponen así, es una hemorragia subconjuntival nada más, que la gente se asusta y muchos vienen a la emergencia, pero estos pacientes generalmente, recuerden, la hemorragia subconjuntival no es mi tema ahorita, pero para que ustedes recuerden solamente, es que se puede producir por varias causas. La primera causa, pacientes hipertensos, que ustedes saben que hace una crisis de hipertensión, los vasos del ojo son muy susceptibles, frágiles y sangran. Segunda causa, paciente después de haber hecho una maniobra de Valsalva, haber cargado un peso muy grande, haber hecho una mudanza,
¿no? O ha estado con un proceso bronquial y ha estado tosiendo o ha estado vomitando excesivamente, también maniobra de Valsalva y hacen hemorragias subconjuntivales. Paciente que ha hecho cambios bruscos de temperatura, de frío a calor, también puede hacer una hemorragia subconjuntival. Entonces, esos pacientes no tienen dolor, no hay inyección ciliar porque no hay una inflamación ocular, no hay exudados, lógico, la pupila está normal, usted le pone la linternita y la pupila se dilata perfectamente, el ojo no está aumentado en presión ocular y su agudeza visual es normal. Esa es una hemorragia subconjuntival. Entonces, la conjuntivitis, ustedes ya saben, lo único acá que se afecta es el exudado, hay bastante secreción, pero todo lo demás está normal. En la queratitis sí hay dolor, porque recuerden, es como si se hubiera metido una pestaña dentro del ojo. Entonces el paciente les va a decir, ay, no soporto, y está parpadeando y parpadeando. Ya con eso ustedes ya están pensando en una queratitis. Igualmente, puede haber exudado cuando son las bacterianas y va a bajar la visión. Luego tienen ustedes la uveitis. Ay, perdónenme, que hablo muy rápido a veces y muy seguido. Chicos, espérenme, voy a tomar un vaso de agua. Listo. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Ay, ya, qué bueno. Dije, de repente estaba hablando sola y ya. No, pero no me mandó ningún mensaje Gustavo, así que todo está bien. Entonces, en la queratitis sí hay dolor. Esto del exudado casi no, ¿ah? El exudado puede haber si es bacteriano. Pero la agudeza visual sí puede bajar. ¿Por qué? Porque la córnea no está transparente. En la uveitis hay dolor. ¿Por qué? Lógico que hay dolor, porque está inflamada la pupila, que tiene que ver justamente el iris con la contracción y la dilatación del esfínter pupilar. Está inflamado el cuerpo ciliar. Entonces hay dolor. Ustedes especialmente, ¿qué es lo que hay? Hay fotofobia. Ustedes le ponen una luz y el paciente grita. Hay inyección ciliar, no hay exudados, la pupila está miótica, e igualmente el tono ocular podría estar en algún momento elevado si hubiera o estuviera asociado a una uveitis glaucomatosa, y la agudeza visual puede estar afectada. Y en el glaucoma, para que nunca se olviden, un dolor terrible, es como que si les hubieran metido un clavo. Hay inyección ciliar, el ojo está rojo y acuérdense, la pupila está midriática, hay parálisis pupilar por isquemia. Igualmente el tono ocular está muy alto y la agudeza visual está extremadamente baja. Hay una baja de visión importante. Esto es solamente un flujograma para que ustedes recuerden un poquito todo el ojo rojo, cuáles son todas las causas. Cuando alguno de ustedes ya sea oftalmólogo, si les gusta la oftalmología, ya se lo van a tener que aprender de memoria y lo van a saber. Pero sí es importante que ustedes puedan recordar las cosas más, ¿no? Sobre todo, como les digo, en la parte de la queratitis, ¿no? La queratitis, que es la disminución leve de agudeza visual, motilidad ocular, sensación de cuerpo extraño. Eso es lo que más les va a afectar. El tratamiento, cuando tenemos las queratitis, tiene que ir definitivamente al agente etiológico. Entonces, si son bacterianas, tienen que ir directamente hacia la parte bacteriana. Nosotros usamos mucho las quinolonas, pero también igualmente cuando son muy, pero así, por ejemplo, una pseudomona tenemos que usar incluso gotas fortificadas. Usamos la vancomicina y la ceftazidima en gotas, igualmente sistémicamente, porque tenemos que salvar el ojo sea como sea. Otra cosa que es muy importante es que el paciente, si es por uso de lentes de contacto, tiene que suspender ya el lente de contacto y no usarlo por lo menos 15 días hasta que no se resuelva totalmente el problema. Y hay pacientes que si son
pacientes portadores de blefaritis o conjuntivitis crónica ya no deberían volver a usarlos nunca más. Entonces, recordar, en la queratitis infecciosa tenemos que identificar cuál es el agente causante, los antibióticos de amplio espectro. Las queratitis vamos a usar en algunas, como les había dicho, la ceftazidima y hasta la vancomicina fortificada. Y en las micóticas tenemos que mantener un tratamiento. Nosotros usamos justamente la natamicina tópica. Podemos usar preparamos gotas fortificadas de anfoteresina B. Son bastante tóxicas, tenemos que tener mucho cuidado cuando las usemos, pero son muy buenas. Y tenemos que estar manteniendo al paciente justamente con su tratamiento. En las queratitis, básicamente por herpes, recuerden el aciclovir. El aciclovir, que son 5 aplicaciones al día, y tenemos que usar aciclovir de 800 miligramos, así empezamos, 5 veces al día por 7 a 10 días. Eso es bien importante. Y el corticoide se va a usar generalmente después del tercer a quinto día, de acuerdo a como ustedes vayan viendo al paciente de su respuesta, ¿no? Para evitar justamente los daños tremendos que produce la inflamación. Entonces, es importante que ustedes puedan recordar que tienen que ir directamente al agente etiológico. Los antifúngicos, muchos de ellos hay que usarlos cada 2 horas, ¿no? El anfoteresina, la natamicina, igualmente el antibiótico de amplio espectro. Las biguanidas, esto es básicamente justamente para los pacientes con acantamueva, ¿no? Que lo vamos a poder usar, que es de primera línea. Y vamos a tener igualmente las no infecciosas, que ya hemos conversado un poquito, que son las traumáticas, las químicas, las físicas y por exposición. Y ya hemos conversado acerca de la queratitis seca, que hay que mantener ese ojo muy hidratado. Son pacientes con síndrome de ojo seco, pacientes con alergias oculares donde van a tener alterada la película lagrimal y por lo tanto van a necesitar justamente lágrimas continuamente. Igualmente la actínica, pacientes que se han expuesto al sol o pacientes que han estado justamente de repente en la playa o pacientes que han estado frente a una luz halógena, a soldaduras. Estos pacientes muchas veces hay que parcharlos. Hay que parcharlos, hay que hacer una oclusión por 24 horas para que se produzca la reepitelización, porque lo que se afecta acá es totalmente el epitelio. Y complicaciones, definitivamente inflamación corneal crónica, que pueden llegar a producir cicatrices corneales que van a impedir justamente la visión y el paciente de por vida va a quedar con ese ojo con visión borrosa. Igualmente el leucoma, que ya les había hablado, que se instala como una cicatriz y en algunos ya mucho más severo, la ceguera. Muy bien, chicos, eso es un poquito lo que yo el día de hoy quería con ustedes compartirles. No sé si hay alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucho. Excelente. Ya es prácticamente hoy su última clase, ¿no? ¿Es correcto? Sí, esta ya es la última clase de oftalmología. Ya. Entonces, yo lo que les recomiendo es que puedan realmente hacer una lectura nuevamente, puedan recordar todas las cosas que han ido viendo en sus clases, tanto de práctica como en la teoría, para que puedan leer y puedan estar preparados para su examen. ¿Cuándo es el examen de ustedes? El 6. Ahorita, pasado mañana, ¿no? Bien. Bien, chicos. Entonces, prácticamente yo me estoy despidiendo. Soy la doctora Gabriela Quesada del Hospital Rebagliati. Cualquier cosita en las que pueda ayudarles o servirles, por ahí me van a encontrar. Y realmente ha sido un gusto. Ojalá
que ya podamos en las próximamente, cuando ya tengamos la vacuna, podamos ya tener nuestras actividades presenciales. En todo caso, les deseo mucha suerte y espero que haya sido de utilidad todo lo que hemos podido conversar. Me voy despidiendo y muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta